Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, le doy la bienvenida a Salvador Camarena. Leo, gracias por estar aquí. Feliz año, don Enrique Quintana. Buenas noches. Hoy, cambios en el gabinete. El presidente de la República, Enrique Peña, anunció cambios en su equipo. Sale el señor secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y en su lugar Alfonso Navarrete Prida. Este es el cambio. Alfonso Navarrete viene de la Secretaría del Trabajo. Hay otro más en la Secretaría de Desarrollo Social. En la del Trabajo, Alfonso Navarrete lo sustituye Roberto Campa, quien era subsecretario de Gobernación. Y en Sedesol sale el secretario Luis Enrique Miranda y entra en su lugar Eviel Pérez Magaña, quien fungía en esa misma dependencia como subsecretario. Y una tercera dependencia que sufre modificaciones es el titular José Calzada en la Secretaría, ¿no? No. Estás adelantando. Sí, lo estoy adelantando. Déjalo para mañana, porque si no, mañana qué noticias ya lo damos, tenía Leo. como confirmado. Pero bueno, aparentemente estos funcionarios, o por lo menos el señor Osorio y el señor Luis Miranda, estarán buscando carreras hacia el Congreso en la próxima legislatura. El señor Osorio como senador y el señor Miranda como posible diputado. Balance de estos cambios, Salvador. Bueno, más que anunciado, el más importante, El de Osorio. notorio, noticioso de ellos, por su importancia, por supuesto, en el gabinete, por el largo recorrido que había hecho junto con el entonces gobernador Peña. Les tocó coincidir él como gobernador de Hidalgo, licenciado Peña Nieto como gobernador del Estado de México, y bueno, luego se convirtió en su brazo derecho, literalmente en uno de los dos pilares del gobierno, cuando se manejaba que Luis Videgaray era uno de ellos y el otro, por supuesto, el secretario de Gobernación hasta este mediodía, Miguel Ángel Osorio Chong. Y no por cantado debería ser motivo de una reflexión. El sexenio entra en la parte más compleja, digamos, en el sentido de que tiene que administrarse bien una gobernabilidad para un proceso electoral que se antoja muy ríspido. Ya hemos visto varios episodios de calentamiento, de encontronazos, el tono que tiene Aurelio Nuño en las entrevistas de radio y televisión contra Andrés Manuel López Obrador, el tono que tiene Andrés Manuel López Obrador contra cualquiera de ellos, es decir, ahora sí que es parejo. Contra todos los demás. Ricardo Anaya, que ha padecido embates mediáticos, que todo el mundo direccionaba como remitente al señor de Bucareli, el señor precisamente Osorio, o alguien en esa dependencia. Entonces, para hablar de los tres principales candidatos o de las tres principales fuerzas políticas que se enfrentarán en esta elección presidencial. ¿Quién va a poder ser un árbitro de la política? Hay un árbitro electoral, el INE, también maltrechón, ahí con sus propias crisis, pero se necesita un árbitro de la política. Osorio no podía ser, había sido el precandidato preferido en las encuestas. Es un cambio natural en ese sentido. El presidente hace bien en tener una carta nueva ahí, además de que parece que a los priistas les metía ruido, que si el candidato natural, el fantasma del 94 con Camacho, que el berrinche, que si estaba enojado. Bueno, ese capítulo ya se cerró. Pero el capítulo que no se ha cerrado es, ¿será el señor Navarrete Prida el indicado para conducir un proceso electoral desde la política con margen de maniobra, con respeto por parte de los contrincantes? Yo a mí me entran muchas dudas de saque. No es un nombramiento que uno diga, wow, el presidente ganó capital político frente a la oposición. No, es otra vez el Grupo Estado de México, otra vez uno de los suyos, pero no necesariamente alguien con, digamos, probada experiencia negociando políticamente, abriendo el juego hacia la oposición. Difiero de Salvador. Creo que en el caso de la Secretaría del Trabajo hubo temas políticos muy diversos y aparentemente tiene una buena mano izquierda en el sentido de que logró una negociación que impidió conflictos laborales relevantes en el sexenio. Es un sexenio donde no hubo conflictos laborales, desaparecieron de la escena pública los conflictos laborales.
Pero evidentemente es diferente negociar con sindicatos y patrones a negociar con fuerzas políticas. Claro. En ese sentido, tiene razón Salvador en cuanto a que, bueno, tendrá que probarse. Y falta todavía el equipo. En las renuncias debemos agregar la de René Juárez. René Juárez renunció y él no se sabe que vaya por una diputación. A lo mejor sí va por una diputación en Guerrero, que es el estado que gobernó. Pero era un hombre muy cercano a Osorio Chong. Campa se fue. Y bueno, vamos a ver de los otros 3 subsecretarios quién queda y quién no, pero bueno, tendrá que armarse un equipo diferente. Un contexto importante, me parece, es que más allá de que hubiese sido uno de los contrincantes de los precandidatos priistas, mencionado solamente por Gamboa de manera extraoficial, porque esto nunca fue evidente. Oficial. Es el caso de... En los corrillos de la política se hablaba de una situación de disgusto de Osorio Chong con el presidente Peña. Entonces era muy difícil, era prácticamente imposible que esta circunstancia pudiera continuar durante la época plenamente electoral. Ya estamos en el proceso desde septiembre, pero el tono de las contiendas va a crecer en cuanto empiece formalmente la campaña en el mes de marzo, el penúltimo día de marzo. Según el evento de hoy y según lo anunciado, Osorio Chong presentó su renuncia. Sí, claro. ¿No es cierto? Conoce a uno que no. Y bueno, pero, o sea, vimos un eventote en Los Pinos. Sí, ¿no? Y le hizo, me parece, no sé si ustedes coincidan, pero un reconocimiento muy generoso. El presidente lo apapachó, le habló de valor patriótico, de entrega a la nación. En fin, no sé si sonó a premio de consolación, pero le hizo una despedida como si se fuera por la puerta grande. Y el escenario de seguridad en el país me parece que no corresponde con ello. El presidente Peña es muy cuidadoso de las formas, le gusta Los preservar rituales, los protocolos, lo que él denomina la liturgia o las liturgias o los ritos de la liturgia priista de muchos años. Y este es uno de ellos. Cuando alguien se va, a pesar de que sean prácticamente públicas las discrepancias con quien se va, se guardan las formas y se le da todo se le arropa como ocurrió con Osorio. Ayer tuvo una gran ceremonia en la Secretaría de Gobernación donde prácticamente la totalidad de los que ahí estaban le aplaudieron, lo despidieron con vítores. Entonces, creo que esto es parte del ritual. Y hoy, en Navarrete Prida, a la hora de tomar posesión, también hizo una apología del personaje. Ritos, bien lo dice Enrique, ritos de los tricolores, les encanta el boato, les encantan estas cosas, cuando yo creo que hay 2 cosas mínimo. Por supuesto, necesidad del presidente de seguir consolidando a los priistas en torno a la candidatura de José Antonio Meade, y no se puede dar el lujo de que se le vaya resentidón ahí el señor de Hidalgo, y entonces tiene que darle una señal pública y notoria de: perdimos, compadre, pero estamos juntos y la que sigue la tenemos que ganar. Pollo. Perdimos pollo, pero la que sigue la tenemos que ganar. Eso por un lado, a nivel partidista y ellos y sus rituales. Pero recupero lo que tú estabas diciendo, Leo. Hagamos el balance del señor Osorio Chong. Nos prometieron que ellos ya habían aprendido de los errores de los panistas, que fueron muchos, en términos de seguridad para empezar. Y ahí van a componer la anécdota esa de que llegaron un día ya en transición y pues el presidente Calderón los dejó entrar a una reunión de gabinete de seguridad para que vieran cómo estaban ahí, ahora sí que los cables ardiendo y cómo se cocinaba horrible el asunto de la seguridad, inseguridad. Y ellos contaban que se salieron los 5 minutos porque les había quedado claro que lo que faltaba en el equipo era coordinación. Y el propio Miguel Ángel Osorio Chong dijo en muchas entrevistas que él, como gobernador de Hidalgo, había padecido la descoordinación por parte del gabinete del presidente Calderón. Es correcto. Entonces, que él, como víctima, entre comillas, de esa tenía descoordinación, amplio conocimiento de sabía lo que había que cambiar para... Lo presumió aquí y allá. Y el año pasado vivimos el peor año en cuanto a números en inseguridad. Y se va al poder legislativo, se van a estas nuevas posiciones políticas y uno diría, bueno, en otras chambas no te contratarían tan fácil si llegaras con un récord así. Ok, estamos hablando La de más política. falta que llegue al Congreso y presida la Comisión de Seguridad. Bueno, ¿qué duda tienes? Y la de porque sí, justicia, es la de justicia y verdaderamente... tal. Pero en todos casos, yo creo que el
parte de lo que tenemos que hacer es el diagnóstico del funcionario que deja tareas pendientes. Navarrete Prida tiene experiencia cuestionada en algunos casos en materias de seguridad. En ese aspecto sí tendría un brazo, digamos, el presidente Peña adecuadamente puesto en ese terreno. Vamos a ver qué pasa. Pero hay ahí todavía un saldo pendiente del personaje que se va y solamente estamos hablando de seguridad. Me quedo con el punto de Roberto Campa. Se va al trabajo. Un personaje que creo que había logrado cierta interlocución en derechos humanos con varios sectores, con algunas críticas sin duda, pero interlocución. Y ahora vamos a ver quién llega a derechos humanos en un sexenio donde también han muerto muchos periodistas, se ha atacado a activistas, se ha espiado a hay muchos periodistas. En esa materia. Entonces, vamos a volver a aprender a estas alturas del sexenio. Tocabas algo rápidamente antes de irnos a la pausa, pero si esto fuera, es decir, si uno para evaluar el desempeño de un funcionario que ahora va a un cargo de elección popular, aunque seguramente irán como pluris, ¿no? Es decir, en una lista de su partido, no hacer campaña, ¿merecería ir después del récord de su ejercicio como secretario? Pues es que cuestionablemente, ¿no? Ese es el mismo récord del presidente Peña. Sí, pero ese ya está. No. Y ese ya no aspira a ningún cargo en el futuro. Aspira al cargo de expresidente del PRI, digamos, habiendo dejado un priista en la presidencia. Creo que no estoy seguro que vaya en lista plurinominal como uno de los de la circunscripción. Osorio sigue teniendo fuerza en Hidalgo. Sí, no me extrañaría que fuera senador por Hidalgo, uno de los integrantes, el número uno de la fórmula que el PRI lance en Hidalgo como candidato al Senado. Falta ver, en la política hay muchas formas que ocultan fondos. Yo sigo pensando que adentro del aparato hay más resentimiento con Osorio del que públicamente se está viendo. Vamos a ver, me parece todavía, ya que pasen las sonrisas, las felicitaciones y los aplausos. ¿Cuáles son las facturas? Vamos a ver en las siguientes semanas qué se cobra y cómo andan las cosas. Pues vamos a mensajes y regresamos enseguida porque hay en todo este escenario político, hay otro frente abierto muy combativo que es el del gobernador Corral en Chihuahua. Ahorita vamos a hablar de eso. Volvemos. La política internacional bajo el análisis de expertos. Ana María Salazar, Carlos Rodríguez, Juan Pablo Spineto. Todo lo que te sorprende en la segunda década del siglo XXI. El Mundo Según. Martes y jueves, 10 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Esto empezó el lunes cuando Javier Corral, gobernador de Chihuahua, lanza una acusación al gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda de un no pago de más de 700 millones de pesos. Y él dice que es por un castigo, una sanción, una venganza por las investigaciones que Chihuahua ha hecho en contra de el exgobernador Duarte, allá César Duarte en Chihuahua. Esto ha provocado en los últimos 3 días toda una polémica y un debate político. El presidente le respondió y luego hasta el candidato Meade salió a la palestra y lo acusó de traicionero y de mentiroso. Y de torturador. Y de torturador. Cosa nada menor. En fin, esto ya se hizo demasiado grande porque, pues... hoy está la pregunta, Corral es ariete de Anaya y del PAN en contra del gobierno y en contra de Meade. Meade hizo lo correcto en subirse a defender esta batalla cuando a lo mejor le tocaba al actual secretario de Hacienda salir a decir si se había hecho el pago, no sé. ¿Cuál es tu lectura de esto? Bueno, creo que aquí hay que poner varios elementos en la mesa. El primero es la personalidad de Javier Corral es sui generis. Digo, todo el mundo nos presumimos hechos a mano. Y luego Javier Corral, ese sí. Eso no le quita mérito a su denuncia, pero digamos que cuando uno hace alguna salida en público, pues a uno también le sacan el récord, sí, también le dicen a uno, oye, ¿tú no eres camarero el que te han corrido de 4 lugares? Ah, sí, ya, bueno. Entonces ya más o menos van ponderando quién está diciendo qué cosa. Entonces el señor Corral ha tenido una fama de un personaje echado para adelante, controvertido, panista de muchísimos peleador de años, calle, peleador, sí, cómo no, y algunas otras polémicas. Entonces,
esa personalidad quizá también hace que algunos tengan cierta reserva de este protagonismo súbito. Primer punto. Segundo punto, lo denunciado, primero salió algo en el periódico Reforma, luego salió un amplio reportaje en el New York Times y luego salió esta denuncia esta semana, como bien decías, en torno al desvío de 250 millones de pesos que ya está siendo juzgado y ya hay gente sentenciada en Chihuahua por este caso, que habría terminado en las campañas del PRI. Me parece que debería ser el motivo del litigio y no está siendo el motivo del litigio. Ya estamos hablando de política, del candidato de las campañas. De las campañas. Oigan, aquí hay un hecho, ¿no? Aquí hay una denuncia y juzgada, por lo menos en algunos funcionarios, y se está involucrando a otros o exfuncionarios. Creo que deberíamos también volver a eso. Como ciudadanía y periodistas deberíamos estar diciendo qué pasó con ese caso, que no se politice y que sepamos si hubo o no desvío, claro, y exacto. si esos desvíos acabaron en campañas, quién tiene que responder por eso. Y tercer caso, sí, ya estamos en campaña, entonces pues el presidente se subió con todo porque quiere ganar la elección. Yo creo que el candidato Mitt tampoco le quedaba otra más que subirse con todo. Y lo único malo es que, según yo, ponemos en riesgo la posibilidad de llegar a saber qué pasó con los 250 millones de pesos. Son muchos planos, me parece, en esto. En lo que refería a Salvador, yo sigo con la interrogante. El escándalo derivó básicamente después de la aprehensión de Alejandro Gutiérrez, un personaje muy cercano a Manlio Fabio Beltrones, que fue secretario general adjunto del PRI. De acuerdo a la versión de los priistas, él no tenía la firma, no tenía autoridad para asignar recursos. Y sin embargo, le dieron prisión preventiva, que no sé bien a bien qué sea eso. Me suena algo así como cuando antes guardaban a la gente... Arraigo, sí, en lo que se averigua, aquí te estás en lo todo. Exacto. Pero bueno, y esto efectivamente ha politizado una investigación que me parece debe ser el motivo de este tema. Pero bueno, era inevitable la politización. Juan Ignacio Zavala escribió a propósito del significado de esto, que esta denuncia de Corral era el mejor acto de campaña de Ricardo Anaya. Y creo que sí. Que no ha aparecido. Porque verdaderamente tuvo un impacto mediático extraordinario. Es muy bueno Corral para eso. Y no le han podido quitar ese protagonismo. Hacienda respondió, el secretario de Hacienda... González Anaya dijo que en emitió efecto un comunicado, ha dado entrevistas, estuvo en la televisión salió a aclarar, abierta. claro. Pero no ha convencido. No ha convencido porque hay piezas sueltas. Por ejemplo, dicen, no le dimos lana porque no teníamos. Dice, y no solamente no le dimos a Chihuahua, sino a otros 4 estados. Sino a otros estados tampoco se les dio dinero. Pero no nos han dicho, nosotros preguntamos cuáles son los estados que no, por insuficiencia presupuestaria, que tampoco fueron financiados sus convenios, y pues todavía no tenemos los datos. Entonces, ha habido, me parece, una respuesta muy poco elaborada, como que muy dispersa. No sé si porque no la haya, esa es una posibilidad, que sí sea claramente un castigo a Chihuahua, o simplemente porque no saben comunicar, porque no saben responder a los planteamientos que les ha hecho. Por aquello del temor, por lo pronto, Manlio Fabio ya trae en la bolsa del saco 3 amparos. No vaya a ser que se le aparezca por ahí un gendarme a decirle que hay una orden para detenerlo en Chihuahua. Él señaló que eran estos amparos para precisamente poder tener acceso al expediente. Es decir, para darse por enterado y entonces poder luego revisar lo que a su defensa convenga. Pero, en efecto, estamos viendo que personajes de ese calibre han tenido que también tomar medidas para enterarse y eventualmente defenderse de lo que es una trama que en el papel suena muy grave. Que se hayan desviado con, según la denuncia de algunos de los que han sido procesados y otros de los que están colaborando. Y ojo, una de las bondades del nuevo sistema penal es precisamente que algunas de las personas que van a ser enjuiciadas colaboran. Al estilo americano. A la fiscalía a encontrar más elementos. Usted colabora y a lo mejor su pena se reduce. Exacto, tienes algún tipo de ganancia o de posibilidad de negociar. Entonces, ahora ha habido cierta crítica a que no, pues es el testigo de alguien que está colaborando. Pues sí, es una figura contemplada en la ley. En la nueva pues, reforma. Pues ahora sí que para eso era. Lo y cierto estos que han colaborado han dicho que esto se dio con anuencia del licenciado Beltrones y del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Y de, por supuesto, el gobernador Duarte, ¿no es cierto? Bueno, César Duarte, de que es el que quiere Corral. Exacto. Pero todo aparentaría, según la investigación del New York Times, que lo trae a todo y no ha soltado el tema,
como todo un arreglo ahí entre el partido, el gobierno estatal y el gobierno federal para financiar una campaña. Que a todo México le sorprendió, porque esas cosas nunca No, las no hubiéramos suceden, imaginado. ¿verdad? Nunca las hubiéramos imaginado. Hay el eslabón perdido, que son los documentos. La Fiscalía de Chihuahua ha dicho ante las críticas que se elaboraron, hay más que dichos, porque efectivamente se argumentó que solamente eran dichos de testigos protegidos y que no había nada que sustentara las afirmaciones. Claro. La Fiscalía dice, no son solo dichos, tenemos documentos, pero nunca se han exhibido. Entonces, todavía, digamos, hay dudas de los dos lados. La percepción de que sí hubo un intento de callarle la boca a Corral a través de un castigo financiero y la percepción de que Corral está haciendo esto subiéndole al volumen. Para también subirse a la contienda política electoral. Rápidamente, antes de irme, sí, es muy temprano esto y como bien dices, habrá que ver pruebas, evidencias y documentos. Por lo pronto, ¿daña a José Antonio Meade? Yo creo que sí. Me parece que no le sin duda. ayuda, en definitiva. En definitiva, es una preocupación que no tenía, digamos, él apuntada en esta ruta. Mensajes, regresamos con más de esta contienda política. Volvemos. Gracias. Hijo, en el balance de este capítulo, para cerrar solo lo del gobernador Corral, estamos viendo solamente el primer round. Vamos a ver si se presentan aún evidencias y pruebas sobre esto. El día de ayer renunció Javier Lozano al PAN, un senador panista, ex secretario del Trabajo en la administración del presidente Calderón. Ayer presentó su renuncia al partido, emitió un video en redes donde pues despotrica en contra de Ricardo Anaya, a quien llamó, por cierto, el pequeño dictador, y dijo que se hizo de todo en el PAN para su propio beneficio. Y hoy se sumó al equipo de José Antonio Meade como vicecoordinador de mensaje. ¿Muy cantada este movimiento, Enrique? No cantada en el sentido de que fuera a integrarse tan rápido al equipo, es lo que sorprendió. Era parte de quienes respaldaban a... Sí, porque en menos de 24 horas ya estaba ahí en esa reunión. No sé si todo estuvo orquestado o se dijo, pero pues aprovechemos el momento porque no tenemos vocero. Entonces, qué mejor que Lozano. Lozano tiene una virtud. Genera odio o amor. Es alguien que no deja indiferente a nadie. Se busca la gente que le genera amor. Mándenos aquí a Periférico Sur su aplicación. En redes sociales, aunque no lo creas, Salvador, si hay algunos, en redes sociales recibe mentadas o recibe respaldos, pero no deja indiferentes a quienes lo leen o lo escuchan. Sí. El equipo de Meade no tiene alguien así. El equipo de Meade, en la parte de comunicación, pues no ha logrado precisamente ni amor ni odio, o quizás un poquito de odio. Entonces, no creo en alguien que tiene estas habilidades como Lozano. No creo que vaya a pasar de noche. Me parece que sí es una aportación interesante. Corre un meme, que no es un meme, es una convocatoria formal de un diputado en redes a una fiesta, creo que en el Ángel o no sé dónde, fiesta en el PAN por la salida de Javier Corral. Es real, ¿verdad? Esto. Bueno, corrió en las redes. De Javier Lozano. De Javier, sí. De Javier Lozano. A ver, yo sí creo que para el PRI es un paso más en la lógica que se ha venido manifestando de que ellos van a ganar con su voto duro. Y hoy fueron y compraron un duro. Compraron, quiero decir, ficharon o como quieras llamarlo. Javier Lozano va a subirle decibeles a esta campaña. Va a ser más rasposa la campaña, no más de diálogo, no más de altura, no. Es abogado, también hay que recordar que aparte de sus lances, pues, llega a tener cierta argumentación, pero sobre todo van a tener un perro de pelea mediático
ya lo estaremos viendo en los próximos días y semanas. ¿Necesitaba eso el candidato Mitt? Bueno, a lo mejor el candidato Mitt sí, porque el candidato Mitt es un profesor del ITAM dando clases, lo cual es un mérito. Sí, claro. Es bien pagado eso, además. Pero no necesariamente enciende una campaña. Y en ese sentido vamos a ver si a la raza priista reciben al hijo pródigo porque vuelve a casa, a final de cuentas, a ver si lo reciben con los brazos abiertos o con chiflidos. A lo mejor va a ser en el ring de esta campaña el que le esté respondiendo a Javier Corral, pues, ¿no? De tú a tú, de fajador a fajador. Ahora, si tú fueras Javier Corral, perdón, y ya te contestó el presidente, pues ¿para qué volteas a Javier Lozano? No, creo que el objetivo será Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, que son clientes regulares de Javier Lozano. Ninguno de los dos ya quiere hacerle caso y nadie le responde directamente. Algo de Lozano es también interesante. La renuncia al PAN se da solo después de que Rafael Moreno Valle desiste formalmente de su intención de contender por la candidatura presidencial del PAN y por ende del Frente. Hasta ese momento es interesante saber si realmente se tuvo que esperar hasta ese momento, porque era evidente ya desde hace semanas la simpatía que tenía por Mitt y por su campaña. Entonces pareciera como que un cálculo hasta el momento en el que Rafael Moreno Valle dice no va, hasta ese momento se sale del PAN. Hay ahí la hipótesis, y ahora que mencionas esa arista, ese escenario, de que Javier Lozano tenía pactado, por lo menos, la candidatura al gobierno de Puebla cuando terminara Gali, que fue quien sucedió a Moreno Valle. Y parece que ahí esa combinación o ese acuerdo se rompió. Sí, totalmente. Y él lo ha expresado públicamente. Él quería ser candidato del PAN a la gubernatura de Puebla y cuando Rafael Moreno Valle promovió a su esposa, así es, pues entonces Lozano rompe, claro. Lozano dice ya no. Lo cual habla de que le faltó un poco de oficio político, ¿no? Porque se veía claramente que hace mucho tiempo Moreno Valle traía otras fichas y en efecto rompe, como bien decía Enrique, hasta que no se da este video de Moreno Valle. ¿Cómo escribiste tú? Moreno Valle, ¿qué es? ¿Candidato a cacique de Puebla? Pero muy adelantado. Muy adelantado. Sí, candidato único. A cacique de Puebla. Se va a quedar. Bueno, nos vamos. Gracias, vamos Leo. a ver cómo se pone. Salvador, muchas gracias. Buenas Enrique, noches. gracias. Buenas noches. Gracias a usted por la gentileza, su atención esta noche. No se vaya, mucho más aquí en El Financiero Bloomberg. Buenas noches.